en el capítulo 3 y vamos a leer tres versículos en el nombre del Señor Jesús. 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Los 3 textos que estamos leyendo son palabras que le dijo el Señor a Nicodemo. Nicodemo dice que era un principal de los judíos, pertenecía a una secta que se llamaba fariseo, o sea que él era fariseo y era un maestro en Israel. Y visitó a Jesús de noche. Estaba bien convencido y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y le llegó, el Señor lo recibió y lo comenzó a evangelizar. Y el comienzo fue con el texto 3 que estamos leyendo. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Después estamos leyendo el 5. De cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y sucesivamente, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Dice que este gran maestro de Israel no comprendió, no entendió lo que el Señor le explicó. Era un maestro, un fariseo, y era un hombre rico. Y el Señor comenzó a evangelizarlo de esta manera esa noche que lo visitó. Si hablamos de un nacimiento material, lo entendemos nosotros, ¿verdad? Antes de nacer se engendra, ¿verdad? Le dijo el Señor a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el santo ser que el Espíritu Santo iba a depositar en él o en ella se iba a llamar Jesús. El Espíritu Santo engendró, María concibió. Si es un engendro material, sería la misma cosa. El hombre engendra y la mujer concibe. A los 9 meses aparece el niño o la niña en su sentido material. Eso está claro, ¿verdad? Sin embargo, Nicodemo no entendió, siendo un gran maestro, un fariseo, un hombre rico, no entendió cuando el Señor le habló del nuevo nacimiento. Por eso estamos leyendo los 3 textos, porque el segundo texto leído es el 5. De cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Yo oí una enseñanza hace unos años, lo enseñó un enseñador viejo por allá, y él dijo: nacer del agua es aceptar a Cristo y ser bautizado, decía él. Pero
no hay como leerlo en la Biblia, ¿verdad? Leamos la primera carta que escribió Pedro, capítulo 1, versículo 23. Así se mata toda duda. Primera carta que escribió el apóstol Pedro, capítulo 1, y saber cuántos así lo creerán, ¿verdad? Por eso muchos creen que al ser bautizados son salvos. No. Oía usted en las enseñanzas anteriores, ayer, también parte del día de hoy, que hay quienes fueron bautizados, como Simón el Mágico, en el capítulo 8, versículos 20, 21 de los Hechos. Felipe llegó a predicar el Evangelio a Samaria y Simón el Mágico creyó, se bautizó. Y cuando llegó Pedro a orar por los que habían creído para que recibiesen el Espíritu Santo, Simón equivocadamente le dijo, Simón el Mágico le dijo a Simón Pedro, dadme esa potestad y les voy a dar dinero para que a cualquiera que ore y por él le imponga mis manos, reciba el Espíritu Santo. ¿Qué le dijo el apóstol Pedro a Simón el Mágico? Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. La salvación no se compra. La vida eterna no se compra. Ya venía usted oyendo, ¿verdad? Dádiva. El hombre es muy ingrato el humano, porque si alguien le está haciendo un regalo a usted, un obsequio, le dice, mire, le traigo una sudadera, un su regalo, yo no creo que usted no lo vaya a recibir, ¿verdad? Usted pone las manos y le dice, muchas gracias, le agradezco mucho. Hay buenos regalos, hay gente que sabe regalar lo bueno, ¿verdad? Dios está regalando cosas buenas. Vida eterna, esa vida no tiene principio ni fin, y esa vida no se compra, no se gana. Ya oía usted, ¿verdad? Dice que es dádiva de Dios en Cristo Jesús. Oíamos también en la mañana de Efesios 2, 8 y 9, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación no se obtiene por obras. Equivocadamente mucha gente piensa que para ser salva, se necesita hacer obras. Por eso le está oyendo el texto, ¿verdad? Efesios 2, 8 y 9, no por obras para que nadie se gloríe. Estamos en la palabra que naciere de agua y del Espíritu. Dice que hay que nacer de agua y del Espíritu. Mire Pedro 1, 23, especialmente el 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Versículo 25. Estamos leyendo el 23, ahora el 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Nosotros tenemos un nacimiento material. Hemos nacido una simiente corruptible, ¿verdad? Corruptible. Por eso cuando una persona muere, 24 horas y es mucho, y el cuerpo está en descomposición, ¿verdad? Porque ha venido de una simiente corruptible. El cuerpo ha venido de una simiente corruptible, el nacimiento material. Pero el nacimiento espiritual viene de una simiente incorruptible, y esa simiente es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio. Pues estamos leyendo el 25. La palabra es simiente, es semilla. Ese se llama nacer de agua y del Espíritu. Está especificado aquí. Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Yo estaba mirando la evangelización del evangelista Felipe
en el 8:30 de los Hechos. El hombre era un religioso, no había nacido de nuevo, simplemente era un religioso, no había nacido de nuevo, solo tenía nacimiento material, pero nacimiento de nuevo, segundo nacimiento no había experimentado el eunuco, el funcionario de Etiopía. Pero venía muy interesado leyendo al profeta Isaías, el capítulo 53. Lamentablemente, el diablo, así dice 2 de Corintios 4:4, el diablo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. El diablo ha cegado el entendimiento. El funcionario estaba muy interesado leyendo al profeta Isaías, pero no entendía lo que leía. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, el evangelista: acércate, el camino que conduce de Jerusalén a Gaza, al cual es desierto. Cuando se acercó, iba un funcionario muy sediento, leyendo las Escrituras, porque el que lee la Biblia es porque está muy interesado de saber lo que dice la Biblia. Hay muchos creyentes que no leen su Biblia porque no tienen interés de saber más de Cristo, hermano. El Señor dijo en el capítulo 5:39 de Juan: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Así dijo Cristo. Desde la ley, Moisés y los profetas, de este dan testimonio todos los profetas. Así dice el apóstol Pedro en la casa de Cornelio, ¿verdad?, cuando predicó el evangelio, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y comienza el evangelio al funcionario: entiende lo que lees. Así comenzó Felipe: entiende lo que lees. ¿Cómo voy a entender si no hay alguien que me explique de quién habla el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Desde ahí comenzó a evangelizar el evangelista Felipe al eunuco con Isaías 53. Se llama el evangelio profético, el evangelio que predicaron los profetas. Comenzó a hablar de Jesucristo y esa palabra le fue colocando en el corazón. La palabra es la simiente incorruptible que el Espíritu Santo usa y coloca en el corazón de los incrédulos. Por eso hay que oír la palabra, porque a través del oír viene la fe, y la fe por el oír la palabra de Dios. Iba evangelizándolo, iba sentado en el carro. Llegaron donde había agua. Le dijo: aquí hay agua, Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Al agua, no. Si cree de todo corazón, bien puede, le dijo. Si cree de todo corazón, no es nomás de estar bautizando a la gente. Porque si usted no sale electo para ser bautizado, es probable que se va a quedar oyendo un poco todavía el evangelio. Por eso hay que oír la palabra de Dios, por eso se predica claramente. Por eso se presenta un mensaje claro, para que usted esté entendido y claro. Aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Si crees de todo corazón, bien puedes, le dijo. El funcionario clamó y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero de corazón, no de dientes a labios. Porque hay que creer de corazón. Debes tú creer de corazón, porque al creer de corazón, el Espíritu Santo cambia la vida del hombre, del humano, por más pecador que sea el hombre. El Espíritu cambia al hombre, renueva al hombre. Hay quienes no se miran nada en sus vidas porque probablemente no lo han hecho de corazón. Si no lo ha hecho de corazón, procura hacerlo de corazón. El Señor quiere las cosas de corazón. Ayer oímos Romanos 6:17. Aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. Sembramos la doctrina, la enseñanza. Alguien lo entiende y dice: me parece la doctrina.
Es de Dios la palabra, lo entiendo, porque hay quienes no han entendido, no han oído la sana doctrina, pero al oírlo se convencen y dicen, yo quiero obedecer la sana doctrina, la sana enseñanza. Lo hace de corazón, bienvenido, pero tiene que ser de corazón, no convencido, porque una cosa convencida a la fuerza no dura, no permanece. El funcionario se convirtió en el camino, se convirtió a través de la evangelización del evangelista. La palabra penetró, tocó, compungió, quebrantó, le hizo conciencia, se sintió culpable, pecador. Aquí hay agua, Felipe, que impide que yo sea bautizado. Si crees de todo corazón, bien puedes. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Se sintió que se había convertido, que había creído de corazón, mandó a parar el carro y descendieron al agua y lo bautizó. Sumergido, zambullido, sepultado, porque eso quiere decir bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el mandamiento que el Señor dejó en el monte de Galilea, 28, 20 o 19 de Mateo, ¿verdad? Y doctrinad a todos los gentiles y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es la enseñanza que el Señor dejó, es la doctrina, específicamente para ser bautizado. Algunos lo usan para la oración, ¿verdad? La oración está muy clara en el capítulo 5:20 de Efesios, ¿verdad? El Señor lo enseñó muchas veces y dijo él, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Esa es la oración, ¿verdad? Lo que pide al Padre en mi nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el bautismo, es la forma de la doctrina, bíblicamente. Se bautizó, bautizaron al funcionario. Salió del agua, el Espíritu Santo arrebató a Felipe para otro lado, lo llevó para otro lado, y el funcionario de Etiopía se fue para su tierra, pero se fue gozoso. Ya no era un simple religioso sin Cristo, sino que ya había recibido por la fe a Cristo en su corazón y ya se sentía muy contento. Siguió gozoso su camino, dice. Esa es la seña. Cuando alguien acepta a Cristo, recibe a Cristo, se siente tan feliz, tan contento ese día, inolvidable, ¿verdad? Dice que hay quienes se les ha olvidado el día en que nacieron espiritualmente. Yo no me acuerdo el día que me convertí. Se acepta, ¿verdad? Se acepta porque se nos olvida. Pero que no se va a olvidar que se convirtió, ¿verdad? Se acepta que usted diga que se le olvidó, porque no le dio importancia ese día. En mi parte sí le di importancia. A mí no se me olvida ese día del nacimiento espiritual, especialmente. Un 20 de febrero del año 1974, como a 10 de la mañana, entre 10 y 11 de la mañana, cuando el Espíritu Santo me compungió mi corazón, sentí mi culpabilidad de un pecador delante de Dios. Cuando le clamé a Dios y le dije, Señor, yo soy un joven pecador, perdóname, Señor. Ese es un día inolvidable. Ahora el nacimiento material, eso no se me olvida también, ¿verdad? Pero estamos hablando del nacimiento espiritual. Es muy importante. Nicodemo no lo entendió. El Señor lo evangelizó. Oye usted Juan 3:16, fue la evangelización personal del Señor Jesús exclusivamente esa noche para Nicodemo. Ahora es para toda la gente en todo el mundo. El Progreso Jutiapa, este municipio de Jutiapa, es parte del mundo. Y por eso estamos en estas conferencias a nivel general para predicarles el evangelio que se llama el evangelio de la gracia. Ya tiene más o menos unos 2000 años que se está predicando en el mundo y no sabemos cuántos años más va a durar este evangelio, la predicación de este evangelio. No le puedo decir cuántos años más, porque eso está en el secreto de Dios. Nosotros seguimos predicando. El día que el Señor aparezca en las nubes, como se oía en la mañana, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, se terminará, se cerrará la puerta de salvación y la iglesia se va de este mundo. Se quedará el mundo vacío, porque millones de creyentes van a desaparecer en todos los continentes de la tierra. Media vez ha creído
ha aceptado al Señor Jesús por la fe en su corazón, está limpio con su sangre, sellado con el Espíritu Santo, ya lo venía oyendo usted, y su nombre escrito en el libro de la vida, está seguro que va a viajar. Así que estamos oyendo que el nacimiento del agua y del Espíritu nos aclara Pedro, el Espíritu Santo en Pedro, en la primera carta que escribió 1:23. ¿Ya? Oigamos lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo también habló de esto. Los hombres de Dios hablaron, y estos hablaron de acuerdo. El Espíritu Santo no se contradice. Cuando no entendemos es cuando nos contradicimos. 4:14 de la primera carta a los Corintios, un engendro espiritual, un nacimiento espiritual. 4:14. Os he escrito esto para avergonzaros, no he escrito esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Pablo tuvo un montón de hijos, pero espirituales, no hijos materiales. Aunque ustedes tengan 10,000 años, 10,000, un montón de hombres que les enseñan la palabra, que están al cuidado de ellos, no van a tener muchos padres. Yo les engendré por medio del Evangelio. Hoy un engendro espiritual. Gracias a Dios por los hermanos que se preocupan en predicar la palabra, ¿verdad? Públicamente, en conferencias, en los parques, en las calles, en las aldeas. Se llama engendrar, sembrar la semilla. Pablo lo hizo. Él hablaba según 20:20 de los hechos, públicamente y por las casas. Públicamente y personal, lo hacía el apóstol Pablo. Aunque ustedes tengan 10,000 años, no van a tener muchos padres. Yo los engendré por medio del Evangelio. El Evangelio es la simiente incorruptible que el Espíritu Santo llevó a nuestros corazones, y esa palabra obró, trabajó en nosotros, produjo en nosotros el arrepentimiento. Le voy a recordar, oía usted en la mañana Hechos 2:36, ¿verdad? Cuando Pedro predicó el Evangelio en Jerusalén, por primera vez el Evangelio de la gracia. Sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esa palabra les compungió el corazón, les quebrantó el corazón. Se sintieron culpables de la muerte de Cristo, se pusieron tristes y le preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Arrepentíos y bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, y para cuantos nuestro Dios llamare. En el segundo sermón 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Gracias a Dios que nuestros pecados fueron borrados. ¿Cómo? Cuando nos arrepentimos, nos convertimos, aceptamos al Señor Jesús, nuestros pecados fueron borrados, perdonados, y nuestras almas lavadas. Y por eso el hombre se siente feliz, aunque sea un hombre muy pobre, aunque sea el hombre más pobre de aquí de la tierra. Se siente feliz porque sus pecados ya han sido perdonados, su alma lavada, sellado con el Espíritu Santo, y su nombre escrito en el libro de la vida. Gracias a Dios por esta bendición que hemos recibido todos los que hemos aceptado al Señor Jesús. Estamos oyendo, yo os engendré por medio del Evangelio, porque Pablo predicó en muchos pueblos. No solo fue internacional, un evangelista, un predicador internacional que se fue a otros países, sino que fue incontinental, porque se fue a otros continentes. Llegó hasta Europa, hasta Asia. Llegó Pablo predicando la palabra, sembrando la palabra, engendrando, haciendo un engendro espiritual
para que hubieran muchos hijos de Dios. Le voy a leer todavía 2 porciones y termino. Juan 1:11. Y ahí 1 Pedro y terminamos. Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 1, 11 y 12. Oye, como dijo el Señor Jesús en Juan 1, 11 y 12. Esta palabra que siempre lo hemos oído y lo seguiremos oyendo hasta que venga el Señor. Dice el 1, 11 y 12. A lo suyo vino, lo suyo era Israel, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Santiago lo dice también. Describió Santiago también en el capítulo 1, 18. Él de su voluntad os hizo nacer por la palabra de verdad. También así lo dice Santiago, el apóstol o siervo de Dios Santiago. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, dichosos los que recibieron al Señor Jesús, ¿verdad? Algunos pobres, ricos como Nicodemo, José de Arimatea, Zaqueo, y algunos ricos que recibieron a Cristo en sus corazones, ¿va? Dichosos por haberlo recibido. ¿Por qué dichosos? Porque a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando Él mandó a predicar el Evangelio, oíamos ayer, ¿verdad? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Criatura. La creación de Dios. Somos todos los humanos, pero los que hemos recibido a Cristo ya nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si hijos, tenemos el Espíritu Santo. Y si hijos, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Qué bendición de haber recibido a Cristo, ¿verdad? Lástima a las personas que han endurecido su corazón, no lo han recibido. Oíamos el texto de Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré conmigo y él cenaré con él y él conmigo. Pero lástima, el Señor está en la puerta del corazón, está tocando. El hombre dice: no, todavía no, mejor otro día. ¿Ya? Yo miraba a una muchacha un día que estaba oyendo la palabra y lloraba, y le decía a un hermano: si quiere aceptar a Cristo, acéptelo, recíbelo, no lo deje para mañana. Ella solo movía su cabeza y decía, no hablaba con la boca, pero con la cabeza decía que no. Y el Señor estaba a la puerta de su corazón tocándole, y él decía: no, no. Si alguno abre la puerta, el Señor entra, cenaré con él y él conmigo. A los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No son engendrados de voluntad de carne y de varón, sino de Dios. Y la última es esta, primera carta de Pedro, capítulo 1. Gracias a Dios por ese nuevo nacimiento, como dijo el apóstol San Pedro en el capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es una alabanza. Que según su grande misericordia nos hizo renacer. El segundo nacimiento, ¿quién no estaba en el nacimiento material? Es el nacimiento espiritual, para una esperanza viva. Hay esperanzas muertas, ¿verdad? Pero es esperanza viva, porque el Señor resucitó de los muertos, no es un difunto. Si fuera un difunto, nuestra esperanza fuera muerta, pero como resucitó de los muertos, al tercer día, a los 40 días se fue a los cielos, se sentó a la diestra de Dios, intercede, aboga y viene por nosotros. Nuestra esperanza es viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada para vosotros. ¿En dónde? ¿En el progreso Jutiapa? No, en los cielos. Gracias a Dios por la palabra que Dios nos ha dejado.
y por la oportunidad que Dios nos concede para leer su palabra y para poder explicar algo de ella, y que el Señor la bendiga en nuestros corazones.